Bienvenido a Fliss Fanfics. Puedes apoyar el canal uniéndote. Cualquier ayuda se agradece. Rob reconoció la voz al otro lado de la puerta. La de robar. Su gracia. Venga pronto. Rob refunfuñó mientras se dirigía a la puerta y la abría de golpe. El rostro de Robar estaba pálido y nervioso comparado con la expresión tempestuosa de Rob. Incluso Brienne, que estaba a su lado, parecía desconcertada por algo. ¿Qué pasó?, preguntó Rob con cautela. Los otros han enviado un mensaje, respondió Brienne, obviamente esforzándose por parecer que controlaba sus emociones. ¿Dónde está?, preguntó Rob. Tienes que ir a lo alto del muro para verlo, explicó Robar. Rob no perdió ni un segundo. Pasó junto a sus protectores y se adentró en el patio, atravesando una multitud de soldados que susurraban entre sí, intentando averiguar qué estaba pasando. Hemos mantenido a otros fuera del muro, explicó Brienne. Tu padre y los demás están ahí arriba. El rey y su guardia real pasaron junto a los dos guardias que mantenían a la multitud alejada del ascensor y entraron en la jaula. En pocos instantes, estaban en lo alto de la muralla, rodeados de fortificaciones defensivas y barriles con flechas y aceite. Jon los esperaba, con un aspecto más sombrío que de costumbre. Te tomaste tu tiempo, dijo Jon. Estaba hablando con Bran, dijo Rob, ignorando con un gesto la pregunta no formulada de su hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el mensaje? Será mejor que lo veas tú mismo, dijo Jon, señalando hacia donde su padre y los demás estaban esperando. Rob se dirigió hacia ellos y de inmediato le dieron acceso a la plataforma de observación. Abajo, la nieve se extendía, pero ahora tenía un color que no había estado antes. Había rojo, y mucho. Rob sintió un nudo en el estómago al contemplar el tosco mensaje que habían dejado en la nieve. El enemigo había usado los cuerpos desmembrados de salvajes para deletrear las palabras, y verlo le dio ganas de vomitar. Decía, la muerte se acerca. Comentario. 0 comentarios. Votar. 1 queda. Chapter 155. Tyrion Lannister. Quiero una explicación y la quiero ahora, ordenó Margaery tan pronto como Tyrion entró en su estudio. Era la mañana siguiente a la fallida toma de posesión. Las cabezas de Ser Osney y Catelyn Black, Blount y Marit Grant adornaban la entrada de la Fortaleza Roja. Tras la humillante derrota de Catelyn Black ante Ser Loras, Blount había sido asesinado por Ser Oberyn antes de que el perro prácticamente masacrara a Tran de un solo golpe. Sus hombres habían sido reunidos y desarmados, mientras que los capitanes estaban siendo interrogados por Reed. Si los capitanes sabían algo sobre el ataque, el jefe de espías lo descubriría. Tyrion se acercó contoneándose a la silla frente a ella y tomó asiento, sintiéndose casi como un niño al que habían pillado haciendo algo que no debía. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder finalmente a la enfurecida reina. Alegre descubrió su complot más o menos cuando Benjen Stark reveló su poder a la corte, explicó Tyrion. Había descubierto que ellos, y otros, eran aliados del Gorrión Supremo. ¿Cómo se conocieron? Linderly y Catelyn Black eran amigos de Meñique, mientras que Trant y Blount eran leales a Cersei, respondió Tyrion. De alguna manera, el Gorrión Supremo se dio cuenta y los convenció de unirse a él. ¿Qué otra cosa? Su plan era disfrazarse de hombres de la compañía del rey para acceder a la Fortaleza Roja antes de perseguirte a ti, a tu guardia real y al resto de tus aliados en el castillo, dijo Tyrion. Reed nos lo hizo saber a mí y a algunos otros, y llevamos meses planeando su llegada. ¿Por qué no me enteré de esto?, preguntó Margaery. Han pasado meses desde que Benjen Stark llegó a la ciudad. ¿Por qué me entero de esto ahora? Tyrion quería caerse al suelo. La reina estaba realmente enfadada y eso preocupaba mucho al hombrecillo. Cuando hombres como Robert Baratheon se enfadaban, hacían algo impetuoso pero predecible. Cuando alguien tan astuto como la reina se enfadaba, era 100 veces más letal porque no hacía nada impetuoso ni predecible. No queríamos preocuparle, su excelencia, suspiró Tyrion. Solo teníamos lo que el maestro Reed había oído al espiarlos. Nuestro plan de capturarlos en el acto fue audaz, y lo último que queríamos era que su reputación se viera manchada por nuestras tácticas deshonestas. Margaery lo miró fijamente durante un largo momento antes de inclinarse hacia adelante y señalarlo. Escucha atentamente, Tyrion, porque no voy a repetirme. Esta es la última vez que tú, Reed o cualquiera vuelve a hacer una tontería como esta, dijo Margaery con un tono lento, claro y lleno de autoridad. No soy una doncella que necesite ser salvada, ni tú tienes que proteger mi inocencia. Soy más que capaz de defenderme a mí misma y a mi familia. No olvides quién es mi abuela. Tyrion asintió. Sí, su excelencia. Margaery lo fulminó con la mirada un rato antes de continuar.
¿Hay alguien más que deba conocer que quiera hacerme daño a mí o a mi hijo? Me he frustrado bastante con todos los intentos. Tyrion negó con la cabeza. Catelyn Black y los demás tenían algunos aliados más, pero están muertos o se han rendido. Los pocos que quedaban en el dominio fueron asesinados tras secuestrar al Hombre Verde, y los de las Tierras de los Ríos parecen haberse rendido tras la muerte del Gorrión Supremo. Si hay algunos, seguro que habrá otros, dijo Margaery. Quiero que Red investigue a cada señor que no acompañó al rey. Empieza por las tierras de la corona y haz que se dirija al norte, a las tierras de los ríos y el valle. Enviaré un cuervo a mi hermano y le pediré que haga lo mismo en el dominio. Sí, su gracia, dijo Tyrion, y por si sirve de algo, lamento que nunca le hayamos hablado de Grant, Catelyn Black, Blount Linderly. Cuando Sansa me dijo que tú y Reed habían descubierto un complot contra mi vida, me puse furiosa, dijo Margaery. Solo después del juicio me di cuenta de algo. ¿Qué sería eso, su gracia? Reed es demasiado bueno en lo que hace como para no saber que Catelyn Black y los demás eran falsos, y el plan de capturarlos en el acto era justo lo que habrías aprendido de tu padre, explicó Margaery con una sonrisa cómplice. Como ya he dicho, no olvides quién es mi abuela. Jon Stark. Jon podía sentirlo. La ansiedad, la tensión, el nerviosismo, pero sobre todo, podía sentir el miedo. Era tan denso como un roble y tan palpable. No había forma de ocultarlo. Los soldados, esparcidos por el patio, trabajando en armas o armaduras, miraban a su alrededor con aire de miedo. Incluso los veteranos más curtidos en la batalla parecían dispuestos a huir en cualquier momento. Jon no podía culparlos. Una cosa era marchar hacia el norte y sentir la valentía de saber que serías uno de los salvadores del reino. Era un escenario de cuento de hadas. Sin embargo, ahora que estos hombres se veían obligados a enfrentarse a un antiguo enemigo que antaño los había usado para asustarlos de niños, sus sueños heroicos los habían abandonado. La tormenta que él y Daenerys habían atravesado los golpeó al día siguiente de que los otros dejaran su espeluznante mensaje en la nieve para Robb. La nieve había sido tan intensa que Robb se vio obligado a asignar 2 grupos, de 5 hombres cada uno, para palear constantemente la nieve del patio. De lo contrario, habría sido imposible luchar con casi 1 metro de nieve. El viento era como un hacha, cortando cualquier protección que llevaran los hombres y destrozándoles los huesos con su gélido frío. Jon se compadeció de los caballeros que habían acompañado a Robb al norte. Como en cualquier guerra en la que participaban, habían traído consigo una pesada armadura de placas sobre cota de malla y cuero cocido. A la mayoría les había llevado una semana deshacerse de la mayor parte y vestirse con gruesas pieles, cueros y cota de malla. Ciertamente, distaba mucho de ser una armadura de caballero, pero era mucho más práctica dadas las condiciones. Lobo blanco, dijo Jaime Lannister, apoyándose en la barandilla junto a Jon. Jaime, respondió Jon. El ex caballero, como la mayoría de los hombres, había empezado a dejarse barba y bigote desde su llegada al muro. Un vello áspero y rubio oscuro le cubría la mandíbula y la boca, subiendo por un lado de su rostro hasta unirse con su desgreñada cabellera rubia. Las diferencias entre Jaime Lannister ahora y cuando Jon lo vio por primera vez en Invernalia años atrás, bien afeitado y con una espesa melena rubia dorada, eran como la noche y el día. Tu hermano está lleno de sorpresas, continuó Jaime, charlando sin rumbo. Los defensores no podían hacer nada más que esperar. Robb había dejado claro en la reunión de esa mañana que, con suerte, el enemigo tardaría un tiempo en atravesar las 3 puertas bajo el muro. Ese tiempo podría aprovecharse para destruir a tantos insectores como sea posible con flechas, aceite y rocas. Sin embargo, Jaime no se refería a eso. Tal como Jon había predicho en Rocadragón, muchos caballeros habían rechazado la idea de luchar en un muro de escudos con una lanza en lugar de su espada. Para ellos, sus espadas eran un símbolo de su caballería. Las lanzas eran armas de campesinos, blándidas por campesinos condenados a morir en las guerras de sus superiores. Robb había logrado persuadirlos para que lucharan en un muro de escudos al estilo de los Inmaculados, explicándoles, en primer lugar, que las lanzas con punta de vidriagón eran mucho más efectivas para matar espectros y, en segundo lugar, que Robb ocuparía su lugar en primera línea de batalla junto a ellos. ¿De verdad piensa luchar en el frente?, preguntó Jaime. No sería la primera vez, gruñó Jon. Lo hizo en la batalla del Corazón Superior. Jaime asintió. Mi padre lideró a sus hombres con mano de hierro. Mandaba con miedo, en gran parte debido a su reputación de crueldad y a que contaba con la lealtad de la montaña, explicó.
Si alguien le hubiera dicho que el amor de los soldados por su líder algún día lo vencería en la batalla, se habría reído y lo habría ahorcado. ¿Puedo ofrecerte algún consejo?, preguntó Jon. Jaime le hizo un gesto a Jon para que continuara. Aprendí al principio de la guerra a dejar de preguntarme qué puede y qué no puede hacer Robb, dijo Jon. Una vez que se propone algo, nada le impedirá lograrlo. Jaime asintió lentamente. En el sur, nadie es quien dice ser. Creía que tu padre y tu hermano eran demasiado ingenuos en su enfoque, para sobrevivir en el sur. No te equivocaste del todo con lo de mi padre, suspiró Jon. Perro viejo, trucos nuevos, dijo Jaime encogiéndose de hombros. Tu hermano ha demostrado que no tiene que caer en el abismo de la política y las puñaladas por la espalda para sobrevivir en el sur. Ha hecho un trabajo extraordinario adaptándose, conservando al mismo tiempo ese honor contagioso que a ustedes, los Stark, les fascina. Tiene buena gente a su alrededor, dijo Jon. Tu hermano es uno de ellos. Le doy crédito a Robb Stark por muchas cosas, pero nombrar a Tyrion su mano fue la mejor decisión que jamás tomó, coincidió Jaime. La gente duda de mi hermano por su apariencia. Con algunos, ha tenido que demostrar que es más que su tamaño usando tácticas poco amables. Pero en el fondo, es un buen hombre. Te creo, dijo Jon. Una vez me dijo que tiene debilidad por los lisiados, los bastardos y las cosas rotas. También mencionó que todos los enanos son bastardos a los ojos de su padre, preguntó Jaime. Jon sonrió levemente. Lo hizo después de que lo llamé, preguntándole si sabía lo que significaba ser un bastardo. Si aún no lo sabías, mi hermano siempre tiene una respuesta, dijo Jaime riendo entre dientes. A mi padre le enfurecía muchísimo. ¿Lo extrañas? Señorita, ¿a quién? ¿Tu padre? ¿Tywin? Jaime se rascó la barba. Lo respetaba, pero no creo que lo quisiera. Tyrion me dijo una vez que no se experimenta una verdadera pérdida hasta que se pierde algo que se ama más que a uno mismo. Solo lo he experimentado una vez, y no fue por mi padre. Jon, sabiamente, dejó que la conversación terminara ahí mientras los dos hombres se sumían en un cómodo silencio mientras observaban a los soldados prepararse para la batalla. A Jon todavía le resultaba extraño que un hombre al que una vez odió, que una vez intentó matar a su hermano y a su padre, fuera ahora aliado de todos. Había dejado atrás su arrogancia y orgullo, convirtiéndose en un hombre más humilde y agradable, pero no menos letal con la espada. Era un hombre con el que a Jon no le importaría luchar codo con codo. ¿Me recuerdas a él?, dijo Jaime. Jon no necesitó preguntar de quién hablaba Jaime. Con cada hombre que se cruzaba que conocía a su padre, su verdadero padre, todos decían lo mismo. Jon siempre los interrumpía antes de que hablaran. Ahora, como la muerte estaba justo al otro lado del gigantesco muro de hielo, Jon quería saber por qué. ¿Cómo es eso?, respondió Jon. Rhaegar era noble, valiente y honorable, dijo Jaime. Estaba decidido a hacer lo correcto y nunca pensó en eludir su deber. Era un hombre tranquilo al que no le gustaba la guerra ni la lucha, a pesar de su gran habilidad con la espada y la lanza. Prefería leer o tocar el arpa. Ser Barristan me contó una vez cómo se escapó de la Fortaleza Roja y tocó durante horas en una taberna del Callejón de las Águilas. Eso suena muy bien, Jaime, pero no cambia el hecho de que le impuso la ley a mi madre, replicó Jon con respeto. Seguro que entiendes que una mala acción no compensa a todo el bien que has hecho antes. Jon intentó suavizar el golpe, pero incluso él notó que Jaime había sido golpeado profundamente. El ex caballero tardó un buen rato en responder. Cuando habló, no había ira ni tono amenazante. Se mostró sereno y sorprendentemente comprensivo. Sí, lo sé, dijo Jaime. Decir que me recuerdas a Rhaegar no es lo mismo que decir que harás lo mismo que él. Lo que Rhaegar le hizo a Lyanna Stark estuvo mal, tan mal como lo que su padre les hizo a su hermano y a su padre, o lo que Connington intentó hacerles a tu hermano y a tu sobrino. Jon estaba a punto de responder cuando Daenerys apareció a su lado. No llevaba armadura, sino gruesas pieles de oso de las nieves, cortesía de Mance Rayder. Tampoco necesitaba armadura, ya que Robb insistía en que no participaría en el combate cuerpo a cuerpo. Sus compañeros, Ser Barristan, Ser Jorah y Gusano Gris, lucharían por ella, como lo harían sus dragones. Jon, están aquí. Robb Stark. Robb se arrodilló sobre la gélida madera de la plataforma, agarrando con una mano la empuñadura de garra mientras con la otra mantenía los bordes de su capa alrededor de sus brazos. La imagen que tenía ante sí era una pesadilla. No había otra palabra para describirla. No era un ejército, ni siquiera una horda de no muertos.
Era un mar infinito de espectros que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tal como Jon había informado, animales no muertos y gigantes marchaban entre sus filas, aunque la gran mayoría eran cadáveres de hombres, mujeres y niños. El joven monarca había visto bastantes batallas. La batalla de desembarco del rey había contado con casi 150.000 soldados, pero esa cifra parecía insignificante comparada con la magnitud del ejército enemigo. Robb contaba con 60.000 guerreros defendiendo el muro, casi 6 veces más hombres que la fuerza del muro en la época de desembarco de Aegon. Otros 30.000 aún debían llegar al muro, pero tras ver al enemigo, no parecía suficiente. Jon se arrodilló junto a su hermano. Su rostro era la misma máscara sombría que el de Robb. Así que esto es todo, suspiró Jon en voz baja. Ha llegado la larga noche. Robb asintió. Sí, parece que sí. Solo estaban los dos hermanos en lo alto del muro. El resto del consejo de guerra de Robb estaba abajo, reuniendo a los hombres para la batalla y enviando mensajes al resto de los castillos mediante el sistema de burros, o el paso del asno, como lo llamaban la mayoría. El consejo de Robb llevaba días debatiendo acaloradamente sobre si debían colocar arqueros en lo alto del muro. La lógica de la guerra dictaba que los arqueros debían colocarse en lo alto de cualquier muro para tener una vista despejada del campo de batalla mientras disparaban. Los arqueros ocupan la posición más alta. Esa siempre había sido la idea. Pero el muro tenía varios pies de alto y a algunos simplemente no les parecía lógico poner arqueros allí y lanzar descargas tras descargas de preciosas flechas de vidriagón al suelo si no iban a alcanzar nada. Finalmente, Robb se vio obligado a tomar la decisión final. Se colocarían arqueros en la cima del muro hasta que se abriera una brecha en la tercera y última puerta. Entonces, la mayoría de los arqueros tendrían que ocupar puestos en tejados y balcones para poder ayudar en la lucha en el castillo. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Robb en voz baja. ¿Todo lo que hemos hecho? ¿Todo lo que ha pasado? ¿Crees que será suficiente? Tendrá que serlo, respondió Jon encogiéndose de hombros. No tenemos elección, Robb. Igual que en las tierras de los ríos. Eras la única opción para nuestro rey, aunque eras más joven que aquellos contra quienes luchaste. Los señores de las tierras de los ríos y del norte se arriesgaron, y al final, salió bien. Entonces, ¿pelear es un riesgo?, preguntó Robb, confundido. Jon hizo un gesto vago con la mano. Lo que digo es que todo lo que hemos hecho, dejar que los salvajes atravesaran el muro, buscar al hombre verde, hacer que nuestro tío recorriera casi todo el continente cargando con un trozo de muerto viviente, escuchar a nuestro hermano que no es nuestro hermano. Jon negó con la cabeza. Robb, aprendí a montar un maldito dragón para que podamos ganar. Si no ganamos, nadie podrá decir que no hicimos todo lo posible. Nadie dirá eso, asintió Robb. Todos moriremos. Los dos hermanos intercambiaron una mirada antes de reírse a carcajadas. En ese momento, a ninguno le importó que tuvieran un ejército enorme de no muertos debajo ni que estuvieran muy escasos de hombres. Estaban juntos y eso era todo lo que les importaba. Jon suspiró y miró a su alrededor. Tengo que volver. Dany me va a dar una buena paliza si no lo hago. ¿Cómo ha ido eso?, preguntó Robb mientras los dos hermanos se ponían de pie y volvían a la jaula. Jon sonrió levemente. No está mal, admitió. No puedo decir que sea de la familia, pero hiciste bien en perdonarla. Robb asintió mientras caminaban. Es una buena persona. El mundo necesita más gente así. Entonces será mejor que te mantengamos con vida, bromeó Jon al llegar al rellano. 10 hombres estaban apretados en la jaula, todos armados con arcos y flechas. Al salir, Jon entró, cerrando la puerta con llave. Los dos hermanos se miraron a través de los barrotes. La próxima vez que te vea, estarás encima de un dragón, dijo Robb, sintiendo una sensación de déjà vu al recordar la última vez que se despidió de su hermano. Jon sonrió con ironía. Ustedes, los Stark, son difíciles de matar. Robb resopló. Eso te incluye ahora, así que demuestra que tienes razón. Su conversación se interrumpió cuando el torno empezó a bajar la jaula, dejando a Robb solo con 10 arqueros, todos esperando órdenes. Los miró, viendo el miedo y la ansiedad en sus ojos. Estaban asustados, pero ninguno quería demostrarlo delante del rey. Robb dio un paso adelante y colocó las manos sobre los hombros del hombre más cercano, mirándolo directamente. ¿Cómo te llamas? Kenneth, su excelencia, respondió el hombre rápidamente, tartamudeando un poco. Del molino de Tadón, en las tierras del oeste. ¿Estás listo para volver a poner a dormir a estos bichos, Kenneth?, preguntó Robb. El hombre asintió rápidamente. Sí, su excelencia.
Vengan a ver algo, todos ustedes, dijo Rob, abrazando a Kenneth y llevándolo a una plataforma de observación desde donde podían ver al ejército de no muertos en todo su aterrador esplendor. Kenneth palideció visiblemente en cuanto los vio. «Kenneth, ¿eres buen tirador?», preguntó Rob. El hombre se esforzó por encontrar una respuesta antes de finalmente admitir: «Supongo». Rob miró por encima del hombro a los demás hombres. «¿Y los demás? ¿Algún tiro certero?», recibió un coro de "Eye" como respuesta a su pregunta. Rob les sonrió con tristeza. «Míralos», dijo, señalando al enemigo. «Podría tirar una piedra desde aquí y aún así alcanzar a uno de ellos». Los hombres rieron levemente, aún asustados y nerviosos, pero la confianza y las bromas de Rob los ayudaban a derretir el hielo en sus estómagos. Había granjeros y trabajadores del sur, pero allí estaban, en lo alto de la muralla mientras el rey de Poniente les hablaba como si fueran amigos. «No te preocupes por apuntar. Simplemente retrocede y dispara», dijo Rob, dándole una palmada en el hombro a Kenneth y volviendo la mirada al enemigo. «Créeme, le darás a algo», rió entre dientes. «¿Y si no lo hacemos?», preguntó un hombre. Rob se dio la vuelta. Se puso las manos en las caderas y le sonrió al hombre. «Entonces sigue disparando hasta que le des a algo», dijo Rob, dándole una palmadita en el hombro al hombre mientras se alejaba. «Ah, y trata de evitar darle a los dragones que escupen fuego. Aunque no lo creas, están de nuestro lado». El hombre verde. Mientras los defensores corrían a sus puestos, uno de ellos salió a grandes zancadas por la puerta sur, con su capa verde ondeando al viento. Caminó con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas hacia la pequeña arboleda, a unos 800 metros del fuerte de la noche. En el borde esperaba un hombre gigantesco que llevaba a otro hombre a la espalda. «Bien encontrado, Bran», dijo Brin mientras se acercaba. «Brin Smith», asintió el cuervo de 3 ojos. «Nuestros amigos nos han estado esperando». «Bueno, no esperen más», dijo Brin mientras los árboles cobraban vida. 100 hombres verdes emergieron de las sombras, portando lanzas y dagas hechas de vidriagón, y muchos llevaban arcos a la espalda junto a carcajes llenos de flechas con puntas de vidriagón. Vestían la misma armadura de cuero que habían usado en la batalla del Ojo de los Dioses, cuando se enfrentaron al Gorrión Supremo. Muchos de los hombres de Brin los saludaron, felices de ver a su líder tras meses de viaje y oración. No había sido fácil reunir al resto de sus fuerzas, pero su perseverancia al final dio sus frutos. En lugar de una docena de aldeanos, 100 pequeños seres del tamaño de niños saltaban de rama en los árboles o se posaban sobre los hombros de los hombres verdes con la misma facilidad que pájaros. Vestían capas de hojas y portaban las mismas armas que los hombres de Brin. Sus ojos felinos parpadeaban con entusiasmo. Los niños del bosque habían venido a luchar junto al hombre una vez más. «Nos has llamado, hombre verde de los hombres verdes», dijo Hoja, dejándose caer en una rama junto a la cabeza de Brin. «Durante demasiado tiempo, hemos dormido y desestimado los reinos de los hombres y su lucha por el poder. Ahora, somos necesarios una vez más para ayudar a la humanidad a derrotar al antiguo enemigo». «Sí, lo eres», dijo Brin, recorriendo con la mirada a sus hombres y a los niños. «Todos sois necesarios en esta lucha». «Entonces es hora de que conozca al Rey Lobo», dijo Hoja, saltando desde su rama al hombro de Brin. Los cuernos sonaban desde la fortaleza, y el eco de muchos más era transportado por el viento tanto del este como del oeste. «Puede que tarde un momento», gruñó Brin. «Parece que el enemigo lo ha alcanzado primero».